Bueno, cómo te llamas? De- ¿Cuál es, buenos días? ¿Cuál es tu, mm, per- mm, cuál ha sido tu experiencia desde que empezaste hasta llegar aquí a la universidad? Ujú. Buenos días. Mi Ujú. nombre es Juan Vázquez Garrido, yo soy psicólogo, soy el responsable del Servicio de Atención a la Diversidad Funcional aquí en la Universidad Pablo Olavide y mi experiencia parte de la finalización de los estudios de psicología en el año 96. Después de finalizar estos estudios me presenté a una beca para una asociación de personas con discapacidad intelectual y la conseguí y estuve trabajando pues prácticamente 5 años, 5 años y medio aproximadamente. En esta asociación pues había equipos interdisciplinares. Es una asociación que tiene un espectro muy amplio de atención a las personas con discapacidad intelectual, desde residencias, centros especiales de empleo, eh, eh, unidades de día, atención a gravemente No, afectados. que prácticamente Lo abarcaba todo. la abarca todo, ¿no? Claro, entonces también en aquella época pues yo atendía directamente a los chavales, a los chicos, a las chicas, hacíamos evaluación con el trabajador y la trabajadora social y después también hacíamos trabajo con las familias. Por ejemplo, también una experiencia muy interesante y muy bonita, dimos cursos de educación sexual. La educación sexual. Sí, está muy interesante y también eran muy necesarios. Después ya digamos pasamos más a la parte técnica, pasé yo a la parte técnica junto con un periodista y formamos un equipo de comunicación dentro de la asociación y nos dedicamos sobre todo a presentar proyectos a instituciones Ujú. y digamos, a internacionalizar la asociación. Cogimos todo lo que son proyectos sociales de la Unión Europea, colaboraciones con diferentes países y socios O y sea, que existe ahí programas de transnacionalidad. ujú, sí, porque teníamos proyectos súper interesantes y casi todos iban encaminados a los chavales con discapacidad intelectual y después empezamos a trabajar de forma pionera en España junto con Alicante y Barcelona en la atención a las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental que estaban en las instituciones penitenciarias. Ajá. Y desde este punto de vista se formaba un equipo interdisciplinar de psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, monitores y estos equipos hacían intercambios de experiencia con otros países Sí. como Finlandia, estuvimos también en Estonia, en Italia, en Portugal y ahora mismo no, y en Inglaterra. Inglaterra. Eran unos proyectos muy bonitos porque después también se plasmaba siempre en la ejecución de un programa y un proyecto y este proyecto se llevaba a cabo. Nosotros llevamos a cabo eh, tareas en el Sevilla 2, en instituciones penitenciarias, en Barcelona y en Alicante también lo llevaba y hacíamos encuentros anuales. O sea que ahora mismo que si un toda la sociedad forma equipo, era un equipo, formarse un equipo multidisciplinar desde una asociación, pues podría coger algún programa europeo de esas características, ¿no? Sí, lo que hicimos nosotros, que yo creo que fue, digamos, un poco el éxito del crecimiento de la asociación, Sí. se centró en la interdisciplinaridad. Teníamos el aspecto psicológico, el aspecto de programas y proyectos, que lo diseñaba yo, teníamos el aspecto social, de evaluación, de familias, de informes sociales, de cómo llevar los casos desde el punto de vista social, y teníamos también todo lo que es comunicación con un periodista. Y entonces Interesante. todo esto, al pasarlos por los tres filtros y hacer un trabajo en equipo, pues daba una calidad a los proyectos que solicitábamos bastante Claro. importante. Después también
los primeros proyectos los hicimos solos, pero después contactamos con un asesor profesional de la Unión Europea y entonces nos ayudó muchísimo a buscar socios. Entonces, que era bastante complicado. El nivel de inglés mío Claro. era bastante deficiente, pero poco a poco pues incluso llegué a traducir algunos seminarios para los jefes y todo eso. Por eso que es importante el ser lo más flexible posible y la interdisciplinaridad y el trabajo en equipo. En ese sentido, no era ningún punto de vista mejor ni peor que otro. Simplemente lo que hacíamos era complementábamos todos los proyectos desde los diferentes puntos de vista que luego se iban a trabajar y a ejecutar, porque eran proyectos que se ejecutaban. O sea, que era algo enriquecedor. Sí, era muy bonito y además lo potenciaba con toda la visión internacional, porque era la verdad que es bastante interesante el choque cultural con por ejemplo, la forma de ver las cosas del trabajo social en los países del norte de Europa. Impresionante el trabajo que hace, está muchísimo más. Aunque que el trabajo social de la zona norte de Europa es diferente Tiene un concepto. en relación a la parte sur de... Sí, también ten en cuenta que estamos hablando hace pues 13 años o 9 años prácticamente. Claro. Entonces pues había mucha diferencia. En estos momentos supongo que habrá menos, porque mantengo todavía contacto con algunos profesionales, pero en aquella época sí había mucha diferencia, porque conceptos como diversidad funcional, como autonomía, como autodesarrollo, esto en España, en nuestros socios también portugueses y en los italianos, pues era prácticamente escasísimo. Y también, por ejemplo, la idea de que los proyectos de la idea de que personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual que estuvieran en los módulos más peligrosos de las cárceles españolas salieran en un programa terapéutico, eso fue un montón de permisos y solicitudes que hacíamos la trabajadora social y yo para conseguirlo. Bueno, Juan, y cuando terminaste tu etapa en la asociación de discapacidad intelectual, ¿llegaste aquí a la universidad? No, antes también pensé en pasar a la atención pública, al sector público, y me gustaba mucho la idea de los colegios y los institutos, y también por mi titulación pues me decanté por orientador de secundaria. Y estuve, pues me presenté 4 veces a las oposiciones y estuve unos 5 años también de interino por los institutos de Andalucía. Muy bien. Y ahí tomé contacto con sobre todo los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales de los equipos educativos de zona, y con los PT, los maestros de educación especial, que hacen una labor impresionante y están siempre sobrecargados de trabajo, que es lo que ocurre, que muchas veces la atención a la discapacidad de los chicos en los colegios y todo eso pues no llega a la ratio que sería más práctico para trabajar. Y aparte con la crisis que está atravesando por los recortes, me imagino que... En el momento que, bueno, si ya en aquella época, en el momento que había una baja, tardaban 3 semanas en llamar para alguien, se pasaban los chicos, una persona que necesita atención todos los días, pues se queda sin profesor 2 semanas o 3 semanas, hasta que llamaba a alguien. Claro. Y después pues me pasé también a la universidad a través de unas oposiciones que se convocaron, pero yo entré aquí como orientador. Como orientador aquí en la Universidad Federal de la Vida. Entré en el 2006. En el 2006. Y una vez que entraste aquí en la universidad, ¿cuáles fueron las demandas de los alumnos que te... Claro, yo entré aquí en el 2006, pero entré como orientador. Entonces, las funciones y el trabajo que hacía era, pues, charlas informativas, asesoramiento educativo, pero a las etapas de instituto, a etapas preuniversitarias, y después a los chicos y chicas que están aquí estudiando. Cuando pasó el primer curso, pues la jefa de estudiantes se dio cuenta de que había muchas demandas
de personas con discapacidad que necesitaban adaptaciones, no sé Claro. cuánto, entonces ella le daba la atención personalizada, pero ya la superaba, porque Claro, porque eran demasiados eran para- demasiados, entonces digamos que eran demasiadas excepciones. Y me sugirió combinase la orientación con la atención a la discapacidad. Lo hice un curso académico, salió fatal, porque no pude hacer ni una cosa ni la otra, Ajá. porque efectivamente había muchísimas demandas, tal como me has comentado. Y al siguiente curso pues me ofrecieron ocuparme de la atención a la discapacidad en su totalidad dentro de la universidad. dentro de la universidad. Y entonces pues planeamos este servicio, los estatutos de la UCO pues ya estaban encaminados a que se priorizara y hubiera una discriminación positiva. Positiva por parte de las personas con... Claro, después el defensor del pueblo realizó varios informes en el 2008 relacionados con la discapacidad en todas las etapas educativas. A través del defensor universitario colaboramos con estos informes y pues dieron como manifiesto pues todo, pues la fijación de la gratuidad de tasa, la homologación a nivel de todas las universidades de Andalucía de los servicios de atención con discapacidad, una serie de recomendaciones que en los años posteriores todas las universidades han ido han ido asumiendo. Y desde el punto de vista de los estudiantes que ahora mismo están aquí estudiando con discapacidad, ¿qué tipo de demanda ellos Son ¿Qué piden? las demandas más comunes se relacionan siempre con el día a día aquí en la universidad. Si te imaginas qué es lo que puede ser, pues desde accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas, todo lo que es relacionado con la enseñanza-aprendizaje, la docencia, en función de cada tipología de discapacidad, Sí. pues se dan más unas demandas que otras. Pero en general todo con barreras en la comunicación y movilidad reducida. También hay muchas personas que necesitan un apoyo mucho más continuado Sí, y entonces pues tienen una atención mucho más específica, o por ejemplo intérpretes de lengua de signos. claro. Depende de cada caso. Depende de cada caso, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Nada, Juan. gracias a ti. Que ya te... Esto cuando sale.